Hola, estamos en la semana número 3. El tema es la nutrición en plantas y animales. La fecha es julio 22 y el indicador de desempeño es número 9. Como habíamos mencionado ahorita, la nutrición podría ser de dos tipos, tanto autótrofas como heterótrofas. Resulta que las plantas son organismos autótrofos debido a que son capaces de fabricar su propio alimento gracias a un proceso conocido como la fotosíntesis. Como sabes, habíamos hablado que la nutrición era el conjunto de procesos por los cuales los organismos obtienen las diferentes sustancias que necesitan para vivir, aportando la energía y los elementos necesarios para que todas las estructuras se puedan desarrollar y además todo ese organismo pueda tener un buen funcionamiento. Lo más importante y que nunca se te debe olvidar es que es un proceso mediante el cual se obtiene energía. Para eso, entonces, las plantas, los animales, los hongos, las algas, las bacterias, los protozoos deben continuamente realizar esta función de nutrición. Y como veníamos hablando, en las plantas, que son organismos autótrofos y van a ser capaces de producir su propio alimento, en el proceso de nutrición van a realizar la función de alimentarse, respirar, circular o distribuir sustancias por toda la planta y finalmente expulsar los desechos o aquellas sustancias que no van a necesitar. En las plantas encontramos varias etapas en ese proceso de nutrición. La primera etapa que vamos a ver es que la planta tiene que absorber nutrientes. Esta absorción de nutrientes es tomar agua y sales minerales que están disueltas en el agua que provienen del suelo y que llamamos nutrientes, van a subir a través de la raíz hasta el tallo. En el tallo ocurre la conducción de sustancias. Esa conducción de sustancias, esa sustancia que va subiendo a través del tallo, se llama savia bruta y recibe este nombre de savia bruta precisamente por ser una sustancia que no está elaborada ni construida por la planta, sino que viene así desde el suelo, agua y sales minerales disueltas. Esta savia bruta sube por una estructura de la planta dentro del tallo que se conoce como el xilema. El xilema son un conjunto de células que están muertas y que, como vemos en la imagen, forman un conducto por donde el agua y las sales minerales van a ir subiendo a través de esos conductos que tiene la planta. Luego, esa savia bruta va a viajar hasta las hojas de la planta y en las hojas de la planta se va a encontrar con otras sustancias químicas que la planta va a tomar para poder fabricar su alimento. Llegado entonces la savia bruta, que recordemos que es el agua y las sales minerales que llegan a la hoja de la planta, llegan y allí se van a encontrar con la energía lumínica que proviene del sol y con el CO2 que la planta toma de la atmósfera para que ocurra una reacción química que recibe el nombre de fotosíntesis. También a veces nos han contado que esto es la transformación de la energía lumínica en energía química. Pero recuerda que para que esa energía lumínica que proviene del sol se transforme en energía química, no solamente es necesaria la presencia del sol, también es necesaria el CO2 que estaba presente en la atmósfera y el agua y las sales minerales que la planta había tomado por la raíz y que subió desde el tallo para llegar a las hojas. Luego de que se produce la fotosíntesis, va a ocurrir una nueva conducción de sustancias. Esta nueva conducción de sustancias va a transportar la savia elaborada. Como hablábamos ahorita, la savia bruta, agua y sales minerales que no habían sido modificadas o transformadas por la planta. Luego de entrar en esa reacción química llamada fotosíntesis, la planta la convierte en una sustancia que se va a llamar savia elaborada. Esa savia elaborada va a ser repartida a todas las partes de la planta para que la planta pueda utilizarla como alimento, pueda crecer y pueda obtener la energía necesaria para llevar a cabo todas sus funciones vitales. Ten en cuenta que la palabra savia está escrita con V porque no hablamos de saber, del conocimiento, sino de savia como una sustancia química que construye la planta. En la imagen vemos el floema. El floema está en el interior de los tallos de las plantas y es quien se encarga de transportar a la savia elaborada y transporta en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo para poder dirigirse a todas las partes de la planta. Además, el floema está constituido por células que sí están vivas, pues que se necesita que estén vivas para que puedan intercambiar sustancias con las células que están a su alrededor.
cosa que no ocurría con el xilema, que está constituido por sustancias que están muertas. Bueno, continuemos. Como les mencionaba ahorita, entonces en la fotosíntesis es la reacción química que ocurre en el interior de la planta y es por medio de la cual la planta puede obtener su propio alimento, como lo vamos a ver en la siguiente imagen. Lo importante de este proceso de fotosíntesis es que la planta puede liberar grandes cantidades de oxígeno a la atmósfera, oxígeno que va a ser necesario para el proceso de respiración de todos los organismos, incluido la misma planta. Tienes que saber que las plantas no son los únicos productores de oxígeno en el planeta. Como viste, otros organismos como bacterias y algas también pueden hacer procesos de fotosíntesis, por lo tanto, estos organismos también liberan oxígeno a la atmósfera del planeta. Es importante que tengas en cuenta que las plantas son la base de la cadena alimenticia y se van a convertir en algo muy importante, pues si las plantas llegan a desaparecer, todos los demás organismos de las cadenas alimenticias o de las redes tróficas terminarían entonces muriendo. Piensa que si las plantas desaparecen, los organismos que se alimentan de plantas no podrían sobrevivir. Entonces, aquellos animales o otras especies que se alimenten de los organismos herbívoros terminarían también muriendo porque no obtendrían alimento. Finalmente terminaríamos desapareciendo todos. Por eso debemos conservar todas las plantas que hay en el planeta, porque todas van a desempeñar papeles muy importantes. Además, la fotosíntesis es un proceso que no solamente se da durante el día. La planta realiza fotosíntesis en el día y en la noche mediante dos etapas. La fase lumínica, que se hace durante el día cuando tiene exposición a la radiación solar, y la fase oscura de la planta, que es cuando la planta trabaja en ausencia de la luz, que es en la noche, terminando de producir todas las sustancias químicas que requiere. Es un proceso muy complejo y no es tan fácil como parece. Veámoslo nuevamente. Entonces la planta toma agua que sube a través del tallo hasta llegar a la hoja de la planta. En la planta se mezcla con el CO2 de la atmósfera y con la luz solar para producir unas sustancias conocidas como carbohidratos. Esos carbohidratos también son conocidos como glucosa y como savia elaborada. Se va a distribuir a todas partes de la planta porque es necesario que la planta pueda tomarlo y nutrirse para poder seguir cumpliendo con todas sus funciones vitales. Además, en ese momento de la fotosíntesis, que es una reacción química, se libera oxígeno a la atmósfera, como lo habíamos visto. Veamos ahora. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer.
Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar. Por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis. Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación. ¿No os parece? Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Espero que luego de ver este otro video te haya quedado mucho más claro cómo las plantas pueden realizar ese proceso de fotosíntesis, que es un proceso fundamental. Ahora te debes preguntar qué pasa con las plantas carnívoras. Las plantas carnívoras crecen en suelos donde hay muy poco nitrógeno. Como hay tan poquito nitrógeno en esos suelos, ellos necesitan tomarlo de otras maneras. Lo que hacen para poderlo tomar y obtener es que cuando algunos insectos o algunos organismos se paran o se posan sobre ellos, tienen sistemas para poder capturar a las presas. Cuando los organismos llegan allí, en el caso, por ejemplo, de estas especies que encontramos en la parte de acá abajo, caen en su interior y quedan atrapadas y no pueden volver a salir. La planta no tiene dientes, ni se los va a comer, ni los va a triturar. Simplemente esos organismos que quedan allí depositados se van a descomponer y esas sustancias químicas que sueltan por esa descomposición, lo que nosotros conocemos como podrirse, entonces es lo que le va a servir a la planta de alimento. Y lo que principalmente va a obtener de esa descomposición es el nitrógeno que le hace falta por estar creciendo en esos suelos escasos en este nutriente tan importante. En estas plantas de aquí arriba, como podemos observar, que son muchas especies de plantas carnívoras, encontramos estas cositas que pareciera que fueran dientes, pero que no lo son. En realidad son pequeñas modificaciones que han tenido sus hojas precisamente para poder dejar pegada o atrapada a la especie que se está acercando a ellas. Es simplemente un estímulo cuando llega algo y se deposita sobre ellas que se pueden cerrar, como ocurre en las tres especies que encontramos en la parte de arriba.
pasa lo mismo. Estas plantas realizan fotosíntesis porque es el proceso necesario para ellas poder fabricar su propio alimento, pero obtienen ese resto de nutrientes que no logran obtener del suelo atrapando algunos insectos u otros organismos, incluso más grandes, que puedan pasar por cerca a la planta o tocarla, como pueden ser algunas lagartijas, podríamos hablar de organismos incluso de un tamaño mayor que los insectos. Vamos a ver entonces en este momento qué pasaría con la nutrición en animales. Como hablamos, la nutrición depende del organismo que la esté realizando. Vamos a encontrar que hay muchos sistemas que están especializados para poder realizar este proceso tan complejo y no van a ser la excepción los animales. Vamos a encontrar mucha variedad de animales y de acuerdo a esa variedad de animales vamos a encontrar variedad de sistemas respiratorios, digestivos y circulatorios y excretores. Por eso cada organismo en particular tiene una forma de hacer su proceso de nutrición, pero siempre van a estar incorporadas todos estos procesos: respiración, digestión, circulación y excreción, para poder llevar a cabo el proceso de nutrición, que finalmente sería obtener la energía de los nutrientes que los organismos están incorporando. A diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, los animales son organismos heterótrofos. Quiere decir que obtienen su alimento del medio que los rodea, es decir, capturando a unas presas. Encontramos una primera clasificación de acuerdo al tipo de alimento que obtienen. Hablamos de los organismos herbívoros cuando se alimentan de vegetales y miramos que sus dientes están sí, sus dientes, sus muelas están diseñadas y sus mandíbulas están diseñadas para el tipo de alimento que consumen. Encontramos que los carnívoros entonces tienen unos dientes o unos colmillos y unas muelas más especializadas que les permiten poder rasgar. Incluso vamos a tener garras y van a tener velocidades mayores para poder correr y capturar a esas presas. En los organismos omnívoros que comen tanto vegetales como carnes, vemos entonces una combinación de ambos. Vamos a mirar este ejemplo con las aves. Miren que las aves, de acuerdo a lo que coman, van a tener la forma de su pico para poder entonces triturar o capturar ese alimento que están comiendo. Miremos esta que se alimenta de insectos, de invertebrados que están en el lodo. Miren cómo sería el pico para filtrar organismos acuáticos. Depositan un montón de agua y solamente se quedan con algunos organismos. Pescar en la superficie del agua, comer frutas. Miren cómo es rasgar cadáveres. Entonces la fuerza que tienen que hacer para poder romper la piel de un organismo y la carne de un organismo o incluso los huesos de ese organismo. Entonces vamos a ir viendo, para alimentarse del néctar de las flores tienen que tener un pico muy alargado para que les quepa por el pistilo de la flor, que es una estructura muy delgada donde se almacenan los azúcares de la planta. Entonces vamos a ver que cada organismo va a tener una especialidad de acuerdo al tipo de nutrición que vayan a obtener. A medida que vayamos avanzando, iremos viendo entonces cómo se especializan algunos de estos sistemas. Recuerda que debes prevenirte y cuidarte del COVID. Lava bien tus manos, evita el contacto de tus manos con ojos y nariz. Al toser o estornudar, cúbrete con un pañuelo o dobla el codo. Ventila el ambiente y permanece en casa si estás con algún síntoma de resfriado. Recuerda preparar muy bien los alimentos, cocinarlos bien y lavarlos muy bien antes de prepararlos. Gracias, cuídense bastante.